Función escalón unitario. La función escalón unitario, u de t menos a, se va a definir de la siguiente manera. Va a ser u de t menos a. Esto de aquí va a ser 0 para los números que están desde 0 hasta a, abierto en a. Y va a ser 1 para los números que son mayores o iguales que a. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Para qué nos sirve una función escalón unitario? En realidad, su finalidad es para escribir funciones seccionadas como funciones compactas. Ahora, gráficamente, ¿qué es esto que tenemos acá? Cuando graficamos el plano cartesiano, aquí tenemos el eje X, en este de acá están las X positivas, aquí van a estar las X negativas, aquí tenemos Y. Cuando graficamos nosotros esto que está acá, por lo tanto, si tenemos A en este valor, ¿qué va a pasar si nosotros graficamos esa función escalón unitario? Voy a graficarla en azul. Dice que va a ser 0, es decir, está apagada, para los valores que están desde 0, desde aquí hasta A. Y en ese valor va a estar abierto. Vamos a dejarlo abierto. Y va a ser 1. La función se va a comportar como positivo 1. Aquí está 1. Para los números que están desde A, cerrado, hasta adelante de A. Este de aquí va a quedar cerrado. La función está de esta manera. Por eso decimos se apaga para los números antes de A y la función va a estar encendida para los números desde A en adelante. En otras palabras, si esto de acá que le vamos a llamar argumento, si el argumento es negativo, se apaga. Si el argumento es 0 o un número positivo, se enciende. ¿Qué números hacen el argumento negativo? Los que están antes de A. Cualquiera que esté antes de A. Por eso es 0 para los que están antes de A. Y va a ser 1 para los números donde comienza esto a tomar valores positivos o 0. Entonces, todo lo que está delante de él. Vamos a escribir las siguientes funciones que están acá, son funciones seccionadas. Las vamos a reescribir como una función compacta. La primera dice que la función es 5 para los números que están desde 0 hasta menores que 2. Y la función es t más 4 para los números que están mayores o iguales que 2. ¿Cómo va a quedar esto de acá? Esto si lo escribimos usando la función escalón unitario va a quedar de la siguiente manera. Primero lo voy a hacer de una forma rápida, que es como por pasos cómo se va a hacer, luego voy a explicar qué significa. Lo primero que se hace es copiar la primera parte. La primera parte es 5, entonces la copiamos sin ningún problema. Luego le vamos a restar esa primera parte que está ahí, que es 5, y la vamos a multiplicar por la función escalón unitario. ¿Con qué argumento? Con el argumento t menos el extremo derecho. El extremo derecho es 2. Luego le voy a sumar la segunda parte de la función, que es t más 4. Le voy a sumar t más 4. Y le voy a multiplicar a la función que le estoy sumando el escalón unitario t más 4. Perdón, el escalón unitario t menos el extremo izquierdo, que es 2. T menos 2. Así como está esto. Ahora, ¿qué significa? Cualquier persona que ya haya visto función escalón unitario sabe que esto de acá es la misma función f de t, solo que reescrito en forma compacta. Es decir, escrito en manera lineal. Ahora, ¿cómo nos va a quedar esto de aquí? ¿O qué significa esto de acá? ¿Qué pasa si la función toma números desde 0 hasta 2? Por ejemplo, toma el número 1. Si la función toma el número 1, la función vale 5. Entonces, ¿aquí qué implicaría esto? Bueno, aquí implicaría cuando t es 1, el argumento de esto es negativo. 1 menos 2 es menos 1. Y el argumento de eso también es negativo. Entonces, cuando los argumentos de una función escalón unitario dan negativo, recuerden, la función toma el valor de 0. Por lo tanto, esto es 0, 5 por 0, que es 0, y t más 4 por 0, que es 0. ¿Quién me queda? 5. Esto de acá, en otras palabras, esto de acá se va a apagar para valores que sean menores que 2, que es lo que necesitamos.
Entonces, para 1.99, esto da un argumento negativo, esto también. Por lo tanto, esto da 0 el resultado y solo voy a tener el número 5. Ahora, desde 2, si comenzamos con 2, va a quedar lo siguiente. Si t vale 2, aquí queda 0 en el argumento y aquí también queda 0. Por lo tanto, cuando t vale un número que comienza a ser 0 o positivo el argumento, esto vale 1. Entonces, como esto vale 1, va a quedar 1 por 5, es negativo 5, y aquí va a quedar 1 por t más 4, que es t más 4. Aquí va a quedar entonces 5 menos 5, que esto se cancela y solo me queda t más 4. Por lo tanto, la función va a valer la parte 2, lo que nosotros ocupamos que valga. Ahora, de manera general, si nosotros queremos reescribir cualquier función que está acá como, para cualquier función, entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Vean que esta función seccionada solo está definida para los números mayores o iguales que 0, como esto que está acá. Acá está desde 0 hasta infinito. Entonces, para reescribir esta función hay que colocar siempre la primera parte de la función, que es en este caso g de t, la escribimos la primera parte y le vamos a restar esa primera parte también. La primera parte es g de t. Ahora, cuando restamos la primera parte, que es g de t, le vamos a multiplicar en la función escalón unitario evaluada en los números donde el argumento se hace negativo. En ese caso siempre va a ser la parte derecha de esto, que va a ser t menos a, ¿sí? Y le vamos a sumar la segunda parte, que es h de t, evaluada en este extremo. Bueno, acá solo tiene un extremo que va a quedar t menos a. Y recuerden, esto significa que nosotros vamos a tener una función seccionada, solo que escrita en forma más compacta. Y esto de acá, cuando son números negativos, esto se cancela porque da 0 y solo me queda g de t. Cuando son números negativos, para los menores que a. Cuando hay un número menor que a, como suponiendo que a sea 8, para el 7.9, 7, 3, 2, 1, esto tiene que cancelarse porque me va a dar un argumento negativo y solo me queda la primera parte. Para los valores donde comienza a tener argumento positivo, entonces la función escalón unitario toma el valor de 1 y por lo tanto la resta de estos dos se anulan estas funciones y solo me resulta la función 2, que es h de t, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una función escalón unitario? O mejor dicho, tengo una función f de t y quiero escribirla como una función siempre seccionada pero compacta. Tengo que usar la función escalón unitario. ¿Cómo hago para utilizar cuando hay más de 2 partes? En este caso hay 4 partes. Entonces, de nuevo lo mismo. Siempre es copio la primera parte, que es 2t, le resto esa primera parte, que es 2t. Ahora, cuando le resto la primera parte, siempre vamos a multiplicar la función escalón unitario, solo que ahora evaluada en la parte derecha, que es 3, t menos 3. Luego le sumo, aquí voy a ponerlo en rojo porque eso se va a cancelar. Le sumo 0 porque cuando ustedes suman el número 0 ya saben que 0 multiplicado por lo que sea, eso va a quedar 0. Le sumo t menos 3. 0 por el escalón unitario de t menos 3, que es la parte izquierda. Le resto esta función. Siempre prácticamente se suma la que está, se suma la función con el escalón unitario de la parte izquierda y se le resta la misma función con el escalón unitario de la parte derecha. Entonces se le resta esa misma función, solo que le resto con el escalón unitario de la parte derecha, que es t menos 2pi. Y ahora vamos con la otra parte, que va a quedar sumar coseno, ya esto lo voy a hacer con el otro color, porque esto sí no se cancela, coseno de 2t por el escalón unitario de t menos 2pi. Y le voy a restar a esta función que está acá, le voy a restar la función coseno siempre de 2t
solo que escalón unitario ahora de la parte derecha y la parte derecha es 3pi. Entonces, escalón unitario de t menos 3pi. Y como hay otra parte, esa otra parte, pues la vamos a agregar sumando t al cuadrado más 1, que es la última parte, multiplicado por el escalón unitario de t menos 3pi. Y si tomamos valores, un número al azar, por ejemplo, tomamos el valor de 5. 5 está en la segunda parte. Desde 3 hasta 2pi se encuentra el número 5. Por lo tanto, si la función vale 5, esto se vuelve positivo el argumento, es decir, esto vale 1. Por lo tanto, se cancelan estas dos funciones. Esto se vuelve negativo, negativo y negativo el argumento, entonces esto queda 0. Se cancelan todas ellas y solo me quedarían esas dos funciones que ya saben, esto es 0. Entonces, prácticamente en la respuesta final, a mí me queda solo 2t menos 2t por el escalón unitario de t menos 3 más, esto se cancela, recuerden, porque es 0 lo que está multiplicando. O sea, ahí en vez de 0 fuera 10, entonces no se cancela, eso queda tal y cual está. Pero como es 0, cancelamos esa función, coseno de 2t, por lo tanto, escalón unitario de t menos 2pi. Ahora le restamos el escalón unitario, coseno, se me olvidó poner el argumento, de 2t. El escalón unitario de t menos 3pi más t a la 2 más 1 escalón unitario de t menos 3pi. Entonces, en forma general, ¿qué hacemos siempre con una función seccionada cuando la queremos reescribir de forma compacta? Sumamos, ponemos la primera, le quitamos esa primera evaluada en la parte derecha, sumamos la segunda parte por el escalón unitario de la parte izquierda, le restamos esa segunda por el escalón unitario de la última, sumamos la otra parte por el escalón unitario de esta parte, de la parte izquierda, y le restamos la misma función por el escalón unitario de la parte derecha. Le sumamos la función por el escalón unitario de la parte, en este caso, que solo va a tener una parte, pues de la parte que está. Siempre se hace así. Si tuviera más partes, recuerden, suman la función con el escalón unitario de la parte izquierda y le restan la función por el escalón unitario de la parte derecha. No ponemos escalón unitario de t menos 0 porque por definición el escalón unitario solo está definido para números mayores o iguales que 0. Entonces, por lo tanto, no es necesario poner ese de ahí, t menos 0. ¿Para qué nos va a servir esta función escalón unitario? En realidad nos va a servir esa función porque la vamos a usar en el segundo teorema de traslación en el eje T. ¿Qué es ese teorema? ¿Qué nos indica? Bueno, nosotros ya sabemos que si tenemos una función f de s es porque proviene de la transformada de la función f de p. Cuando a es mayor que 0 y nosotros queremos transformar una multiplicación de funciones donde la forma que tiene dentro de la transformada es una función f de t menos a por el escalón unitario de ese mismo t menos a, entonces la transformada de esto está dada por e con menos a, con el mismo signo que está acá, por s, que es ya la función cuando ya está transformada en términos de s, recuerden, por f de s. O sea, ¿a qué se refiere esto que está acá? Es la multiplicación de dos funciones. Una de ellas es el escalón unitario y la otra es la función f de t menos a. Vean que aquí el requisito primordial es de que tiene que estar el argumento de ambas es el mismo. Si esta es, o el corrimiento, si lo quieren ver así, es el mismo. Si esta está en t menos a, esta está en t menos a. En t menos 5, en t menos 5. En t menos 1, en t menos 1. El escalón unitario de esta función siempre se va a convertir
en e a la menos as. Esto, cuando yo lo convierto, esta función que está aquí, cuando nosotros la convertimos, convertir estos va a ser la función e a la menos as. Ahora, cuando hacemos la transformada de la función f de t menos a, bueno, entonces se lo vamos a transformar prácticamente f de t. Y la transformada de f de t ya sabemos que es f de s. Entonces, no nos vamos a preocupar por el corrimiento, porque el corrimiento, la traslación que va a tener esto en el eje t, ya la absorbió esta función exponencial que está acá. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a determinar la transformada de la función t menos 2, escalón unitario de t menos 2. ¿Qué es importante notar de aquí? Es importante notar que la traslación que tienen esas dos funciones en el eje t es la misma. Está trasladada 2 unidades. Tanto en el escalón unitario la pueden observar como en la función. Por lo tanto, si ustedes la quieren ver de otra manera, ¿quién sería esto? Esto sería t por u de t, si lo quieren ver de esta manera. ¿Cómo dice que el teorema que vamos a efectuar esa transformada? Esta transformada va a quedar igual a, primero vamos a hacer el e, que es la parte fija, por llamarlo de alguna manera, elevado a el número que está acá, tal y cual está el signo, en este caso es menos 2, por la función s, menos e a la menos 2s, entonces ya prácticamente sacamos nosotros esta función escalón unitario. Y ahora nos toca transformar esta función que está acá. Ahora, nos toca transformar esta función que está acá como una función f de t. ¿Qué implica? Implica que ya vamos a ver esta función sin el corrimiento que tiene esta. ¿Quién es esta función que está acá? Esa es la función exponencial t a la 1. ¿Sí? Si aquí estuviera un t menos 2 al cuadrado, fuera un t al cuadrado. Si fuera un t menos 2 al cubo, fuera un t al cubo. Pero como está a la 1, es una función t lo que voy a transformar. Entonces, la transformada de esa función t, ¿quién es? Pues la transformada de t es 1 factorial arriba sobre s abajo, elevado a la 1 más 1, que es 2. Y ya está la transformación. Así de fácil va a ocurrir. Un segundo ejercicio. Si se fijan en esto, de nuevo, tienen que verificar que coincida el corrimiento que hay en t en el escalón unitario con la función f de t. La función f de t es coseno de 3t menos 5. Y como acá también hay t menos 5, es prácticamente es como ver coseno de 3t, escalón unitario de t. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos que la función base, la función f de t es coseno de 3t. Esa es la función base. Y este escalón unitario acá, que está corrida en la misma unidad que la función coseno, la vamos a sacar primero. Si la sacamos, esto de nuevo, la sacamos como e a la menos 5 s. Así la sacamos. Y aquí lo que tenemos que hacer prácticamente nosotros es calcular la función, la transformada de la función coseno de 3t. ¿Cómo se transforma la función coseno? La función coseno queda una s arriba. Solo 3t, recuerden. ¿Por qué? Porque ya el corrimiento ya lo tiene esta. Sobre s al cuadrado abajo, más k, que es 3 al cuadrado, que es 9. Y ya tenemos la transformada de esta función. S sobre S a la 2 más 9 por E a la menos 5S. Ahora, ¿qué pasa? No siempre vamos a tener esta coincidencia que teníamos al inicio, donde el escalón unitario y la función F estaban con el mismo corrimiento, con el mismo desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando tengan desplazamiento diferente? Entonces, hay una forma alternativa para este segundo teorema de traslación. Cuando la única que esté desfasada es la función escalón unitario, cuando esté escalón unitario de t menos a, pero la función g o f que esté acá no esté corrida, esté en t nada más, o sea una función con diferente desplazamiento, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos siempre a sacar esto fuera de la transformada, que es e a la menos a por s, y ahora lo que vamos a hacer es evaluar la transformada de la función g, pero ahora le vamos a sumar al argumento más a. Entonces, esto siempre va a quedar de esta manera. Va a ser e a la menos a por s por la transformada de g de t más a. Y esto lo vamos a hacer siempre que el corrimiento
o el desplazamiento de la función g no coincida con la función escalón unitario. Lo vamos a hacer así siempre que eso pase. Bueno, entonces, usando ejemplos para resolver la forma alternativa del segundo teorema de traslación, nosotros tenemos el primer ejemplo que está acá. Determinar la transformada de t al cubo por escalón unitario de t menos 2. ¿Qué pasa cuando a mí me dan ejercicios donde, de nuevo, recordemos, el desplazamiento que hay en t no corresponde a la misma función que está acá? Entonces va a ser bien fácil. ¿Qué vamos a tener nosotros en cuenta? Cuando eso suceda, yo siempre voy a sacar la transformada del escalón que se transforma en una función e. Entonces va a quedar e elevado a la menos a por s, y lo único que voy a hacer es transformar esta función sumándoles esas unidades en el argumento, t más a, ¿sí? El número de unidades que no estaba desplazada esta. Por lo tanto, esto me va a quedar a mí de la siguiente manera. Saco el escalón unitario, la transformada, que es menos 2 a la s, usando ese teorema, menos 2 a la s, y lo que vamos a hacer nosotros es venir y calcular la transformada. Ahora es S, ¿verdad? No 25. Es que parezca más S. Y calcular la transformada de esa función t que está ahí, solo que esa función t que está ahí va a estar desplazada 2 unidades más 2 unidades. Entonces, por la transformada de t más 2 al cubo. Si sacamos esa transformada que está ahí, nosotros sabemos que cuando tenemos una expresión de ese tipo, tengo que hacer la operación algebraica, y la operación algebraica que está ahí es un binomio al cuadrado. Entonces, haciendo el binomio al cuadrado, esto de acá va a quedar de la siguiente manera. Esto es t elevado al cubo más 3 veces el primero elevado al cuadrado. Esto va a ser t al cuadrado por 2. Esto va a quedar 6t a la 2 más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, que es 4 por 3, 12t, más el segundo al cubo, que es 2 al cubo, 8. Por lo tanto, esto nos va a quedar a nosotros de la siguiente manera. Esto es e a la menos 2s. Copio esa función y vamos a sacar la transformada de esto. Es una función polinómica. De esta función polinómica queda 3 factorial arriba sobre s a la 4 abajo. ¿Por de dónde sale s a la 4? Queda la función s y en el exponente una unidad más de lo que está en el factorial. Más, copio el 6, que es en este caso, es un valor constante que está acá, y que número 2 le sacamos factorial, por 2 factorial, que es 2, sobre s elevado a la potencia 3, más 12 por 1 factorial, que es 1, sobre s al cuadrado, más el 8 que está ahí, sobre s. Y ya tenemos nuestra respuesta. Lo más que podemos hacer de acá es hacer la multiplicación. Aquí me queda 12 y 3 factorial es 3 por 2, que es 6. Luego con el siguiente ejercicio. Con este ejercicio que tenemos acá, tenemos seno de 5t por el escalón unitario de t menos pi medios. Entonces, para hacer este ejercicio que está acá, nosotros vamos a tener lo siguiente. Si se fijan, no está desplazada en las mismas unidades. Entonces vamos a sacar el escalón unitario, que es menos pi medios, el número con todo y signo, por la función s, y vamos a venir a multiplicarle la transformada de la función que me queda. ¿Qué función me queda? Me queda la función seno. Ahora, la función t, recuerden, a la función t, donde está t, se le suma más a. Entonces, el 5 lo voy a copiar y voy a abrir paréntesis, porque en vez de t va a estar t más a. Entonces, en vez de t va a estar t más pi medios en este caso. Tengo que sacar esa transformada.
¿Qué pasa si nosotros venimos y hacemos la multiplicación de lo que está ahí? Esto nos va a quedar e a la menos pi medios sobre s, y vamos a tener, por lo tanto, si hacemos eso que está acá, la transformada, copio la función seno, y en vez de copiar el 5, vamos a multiplicar el 5 por lo que está dentro del argumento. Si multiplicamos el 5, va a quedar 5 por t, 5t, y 5 por pi medios, vamos a tener aquí 5 pi medios. Recordemos que en los teoremas básicos de transformadas no tenemos ninguna función donde el argumento esté expresado en una suma, pero nosotros sí sabemos a qué equivale una suma de ángulos. Nosotros sí sabemos que cuando sumamos ángulos nos va a quedar, en este caso en la función seno, nos va a quedar seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. Entonces, expresado en el ejercicio, lo que nosotros tenemos es seno de 5t, que es seno del primero, por coseno del segundo. El coseno del segundo es 5 pi medios, más coseno del primero, y el coseno del primero es coseno de 5t, por el seno del segundo, y el seno del segundo, esto va a quedar seno de 5 pi medios. Nosotros sí sabemos, bueno, voy a borrar porque este lo voy a hacer más pequeño, coseno de 5t por, voy a copiarlo aquí, por seno de 5 pi medios, 5 pi medios. Nosotros sabemos, aquí es 5, que el coseno de cualquier múltiplo de pi medios, va a dar 0. Entonces, esto se cancela, esto queda 0. Y sabemos que seno de 5 pi medios, esto es 1. Entonces, prácticamente, todo esto que está acá, el seno de 5t más 5 pi medios, se reduce en coseno de 5t. Solo nos va a quedar esto que está acá, que es coseno de 5t. Entonces, en otras palabras, nuestro resultado va a ser igual a e a la menos pi medios sobre s por la transformada de la función coseno de 5t. ¿De dónde nos sale este coseno de 5t? De usar la identidad de suma de ángulos del seno. Y sacar la transformada de la función coseno de 5t, pues la transformada de eso va a quedar muy fácil. La transformada de esto nos va a quedar, por lo tanto, s arriba, s a la 2 más 25 en el denominador. Y esto va a quedar todo para hacer la transformada de esta función.